Bueno, buenos días compañeros. A mí me toca presentar el tema sobre puerperio patológico mamario y psicológico. Vamos a comenzar con el puerperio patológico mamario. La que sigue, por favor. Ok, bueno, aquí está un índice sobre las complicaciones o las que se pueden presentar en este periodo de la lactancia. Vamos a comenzar con grietas y fisuras del pezón, que estas se corrigen o si no se detectan a tiempo o se da un tratamiento eficaz, evolucionar hacia una mastitis. Esta, a su vez, si tampoco se corrige a tiempo o no se detecta, nos puede producir un absceso mamario. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre congestión mamaria o infección mamaria y obstrucción de los conductos galactóforos de la mama o galactosemia. La que sigue, por favor. Bueno, comenzamos con grietas y fisuras del pezón. Estas lesiones van a ser hendiduras lineales de la piel. Las grietas se van a presentar en la epidermis y las fisuras en la dermis. La característica de estas lesiones es que van a ser muy dolorosas, o la madre o la paciente va a referir mucho dolor, principalmente a la hora de... Jessica, ¿tienes puesto que... audífonos? Sí, doctora, ¿por qué? Es que no sé si soy yo o te está entrando como sonido viciado. Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Ahí me oye mejor? Ahí está perfecto, porque sí te escuchábamos con demasiada interferencia. Gracias. Ah, ok. No, gracias a usted. Entonces, les comentaba que la principal síntoma que nos va a referir la paciente, pues va a ser dolor. Recordemos que el proceso de la lactancia debe de ser un periodo placentero, tanto para la madre como para el bebé. Por lo tanto, si hay dolor en estos momentos, pues quiere decir que o es indicativo de que algo está mal. Una de las causas que nos puede ocasionar principalmente estas lesiones, pues va a ser una mala posición del amamantamiento, al amamantar, perdón, una mala técnica. También puede presentarse una anatomía de la boca del recién nacido que nos esté produciendo estas lesiones o anatomías en la glándula mamaria. La que sigue, por favor. Bueno, el diagnóstico en estas lesiones pues va a ser meramente clínico y el tratamiento va a ser principalmente una técnica adecuada a la hora de amamantar. Aquí en esta imagen que les pongo, pues explica cuáles son los indicadores de un agarre correcto. Podemos ver que los labios del recién nacido están completamente vertidos y también que debe de abarcar principalmente el pezón y la zona. También podemos ver que la boca del bebé está abierta en su máxima amplitud. También observamos o deberíamos de observar que las mejillas del recién nacido deben observarse redondas o planas y no hundidas a la hora de la succión. Y también te voy a hacer una observación. O sea, está bien todo lo que estás mencionando y los parámetros son los correctos, solamente que si le prestan atención a la imagen, puedes acercar tu cursor. Alicia, tú le estás ayudando a presentar a Jessie. Por favor, ¿puedes acercar el cursor hacia la zona de la boca del pequeño, el labio superior? Ok, ahí quédate justamente donde estabas, en el punto blanco, donde dice la lengua envuelve el pezón por debajo. Ok, si se dan cuenta, la boca no está totalmente tomando área de areola, sino solamente está en el pezón. O sea, la foto es buena, pero para marcar lo que no debe de hacer. Los indicadores son correctos, pero la base del pezón no la deberíamos de ver durante el proceso de lactancia. Debería de abarcar una cantidad importante de areola.
Nada más era el comentario. Ahora sí, continúa, por favor. Ok, gracias, doctora. Y por lo tanto, este proceso de succión es el que o este roce de la lengua constante con el pezón es la que nos va a ocasionar esas lesiones. Entonces, el tratamiento se enfoca principalmente en la corrección de la a la hora de amamantar. También nos recomienda que debe suspender este periodo o este proceso de la lactancia. ¿Por qué? Porque nos puede pues provocar otras complicaciones. Si causa mucho dolor o si la paciente refiere mucho dolor de ese lado o de algún lado de la glándula, se recomienda suspenderlo, pero realizar la extracción, ya sea manual o mecánica. Y bueno, ya si no se corrige esto, nos puede dar una mastitis o un fracaso en la lactancia, pues precisamente porque hay mucho dolor, pues la madre decide ya no continuar con la lactancia. La que sigue, por favor. Bueno, el otro es, si no se corrige esta lesión, pues puede evolucionar hacia algo que se conoce como mastitis, que en su definición va a ser la inflamación del parénquima glandular, celular subcutáneo, de la mama. En esta podemos tener diferentes clasificaciones, sin embargo, la más común pues va a ser que puede ser infecciosa o no infecciosa. También puede haber presencia bueno, va a ser ocasionada, en el caso de la infecciosa, por algunos agentes que ahorita les voy a mencionar. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que esta va a ser una enfermedad que va a prevalecer en las mujeres en esta etapa. Su incidencia va a ser del 10%. Bueno, mencionaba que puede ocurrir durante los primeros 3 meses posparto, sin embargo, es más común que ocurra durante la segunda y la tercera semana del puerperio. Y puede ocurrir en cualquier momento de la lactancia. Y del 4 al 8% de los casos puede volver a aparecer. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los factores de riesgo que me van a condicionar a la aparición de una mastitis, puede ser la retención de la leche, que esta va a ser ocasionada por una obstrucción de los conductos o aquí de nuevo por una mala técnica en el amamantamiento, y esto por lo tanto me va a llevar a una disminución, bueno, una falta en la evacuación mamaria, o sea, no va a haber un vaciamiento completo y eficaz. Dentro de los factores maternos que vamos a tener, pues van a ser grietas en los pezones, como ya se los había mencionado. ¿Por qué? Porque me van a dar pauta a que ingresen las bacterias y me provoquen una infección. También pezón invertido, que eso va a influir mucho en la succión o en esta técnica. El uso de cremas antifúngicas, también que no se realice una correcta higiene a la hora de la extracción, tanto mamaria como a la hora o como la realizada por el bebé, y también que tengan antecedentes en el embarazo. Ajá, en un embarazo previo. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología que nos va a ocasionar esta infección, en el caso de mastitis puerperal infecciosa, la más frecuente van a ser los gram positivos y negativos. En el caso, la más frecuente va a ser la Staphylococcus aureus, y dentro de las menos frecuentes va a ser Staphylococcus resistente a la meticilina de adquisición comunitaria, Streptococcus pyogenes. En algunas literaturas también mencionaba la presencia sobre enterobacterias, pero puede ser, bueno, es muy raro, pero también puede llegar a estar presente este microorganismo. La que sigue, por favor.
Bueno, aquí es de manera rápida la clasificación. Lo podemos clasificar de diversas formas, de acuerdo a su tiempo de evolución. Puede ser agudo, subagudo, crónico, dependiendo de sus manifestaciones, puede ser clínico, y dependiendo de la histología, que puede ser subareolar, glandular, intersticial, abscesada o flemonosa. Pero, pues como ya les mencionaba, la más común es infecciosa o no infecciosa. La que sigue, por favor. Y bueno, ya en cuanto al cuadro clínico, a la hora de la exploración física, lo que nosotros vamos a observar, pues va a ser principalmente dolor, eritema, puede haber calor o hipertermia localizada y edema. Esta se puede presentar unilateral o casi siempre es unilateral, pero pues tampoco podemos descartar que sea bilateral. Y también es muy común que suceda o que le suceda a las las primíparas, perdón. Es más común en primíparas que en multíparas. Y también puede pasar en cualquier proceso, en cualquier momento durante la lactancia. Incluso como va a ser causada por estas bacterias, también pueden referir síntomas gripales, como fiebre, escalofrío, sudoración, mialgias. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí también el diagnóstico principalmente va a ser clínico y el tratamiento va a ser de dos maneras, tratamiento conservador y tratamiento farmacológico. En el tratamiento conservador o no farmacológico, pues va a incluir las medidas generales que van a ser vigilar o instruir a la madre para que tenga una buena técnica a la hora de amamantar, que tenga una adecuada hidratación, nutrición y reposo, no usar sujetadores muy ajustados, especialmente a la hora de amamantar. Y también mencionaba que se puede aplicar calor local, un paño caliente antes de amamantar, teniendo cuidado pues de no lastimar un poco más. Y después de las tomas, un paño frío para disminuir el edema y el dolor. También, bueno, en esta enfermedad o en esta patología tampoco se recomienda que se suspenda la lactancia. Que se suspenda la lactancia porque me puede ocasionar un absceso o alguna obstrucción. Entonces me puede complicar pues el cuadro. También mencionaba que para la extracción manual se puede realizar un masaje en la glándula mamaria. Esta va a comenzar con los pulpejos de extremo a la zona areolar de manera circular, luego de manera lineal, pues de arriba a abajo, y así se puede realizar la extracción manual. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento antibiótico, como va a ser causado por una bacteria, pues vamos a tener que dar tratamiento antibiótico. El más recomendable pues va a ser amoxicilina con ácido clavulánico de 875 a 125 miligramos por 14 días. También está cefazolina o cloxacilina. Y en el caso de que la madre reciba mucho dolor, pues se puede recomendar, o el antiinflamatorio recomendado, pues va a ser ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas, y esto se va a indicar la toma al inicio de los síntomas, y para que esto pueda ayudar a la disminución y por lo tanto a una fácil eyección. Y se recomienda también porque es compatible con la lactancia. La que sigue, por favor. Ok, si la mastitis no se corrige o no se trata a tiempo, nos puede evolucionar todavía hacia un absceso mamario. Como tal, va a ser la formación de una barrera de tejido de granulación alrededor de ella, y esta va a ser la cápsula y se va a llenar de pus. ¿Esto por qué? Porque, pues como sabemos, en una infección o en cualquier tejido infectado
se va a intentar delimitar el foco de infección mediante este tejido de granulación. La que sigue, por favor. Bueno, el cuadro clínico va a asemejar al de una mastitis. Va a haber calor, va a haber eritema, va a haber edema, dolor, pero aquí la diferencia es que a la hora de la palpación nosotros vamos a poder detectar una consistencia fluctuante, incluso en algunas ocasiones esta puede ser ya visible, la tumoración puede ser visible, en algunos casos puede estar en planos superficiales o puede estar en planos un poco más profundos. Esta también puede ser única o pueden existir múltiples abscesos y también puede presentarse unilateral, pero tampoco pues podemos descartar la forma en que encontremos una bilateral también. Y esta, si no se corrige o si no se detecta, posteriormente nos va a dar una decoloración y puede avanzar incluso hasta una necrosis de la piel. Por eso es importante la exploración física. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, aquí va a ser principalmente quirúrgico y vamos a tener dos opciones, drenaje por aspiración con aguja o incisión y drenaje quirúrgico. El drenaje por aspiración con aguja va a ser principalmente ecoguiado. Aquí se aplica una anestesia general y posteriormente al drenaje pues se realiza un cultivo. O también puede ser incisión y drenaje quirúrgico, que esta generalmente se recomienda en abscesos de más de 5 centímetros o en aquellos abscesos que sean múltiples o multiloculados. El manejo de esta va a ser hospitalario. También se va a valorar la aplicación de una anestesia local o general. Bueno, la técnica mencionaba que se va a realizar una incisión en la zona fluctuante, después se va a evacuar el material purulento, se va a realizar la irrigación de la cavidad y se va a realizar la colocación del drenaje. Aquí también, bueno, y posteriormente se realizará el cultivo. Aquí también nos maneja que no se recomienda suspender la lactancia, a no ser que el absceso se encuentre muy cerca de la zona areolar. Sin embargo, se puede suspender, se puede suspender la lactancia, pero la extracción debe de continuar, ya sea manual o mecánica. Y bueno, también refería que la más usada pues va a ser drenaje por aspiración con aguja, porque esta pues es menos costosa, tiene un tiempo de recuperación más rápido y es más cómodo para las pacientes. Y en el caso de incisión y drenaje quirúrgico, también mencionaba que las curaciones para realizar asepsia y antisepsia no se debe utilizar iodopovidona. La que sigue, por favor. Bueno, me faltó mencionar también en el anterior que a pesar de que va a ser quirúrgico, también se debe dar tratamiento antibiótico. Y bueno, ya en la congestión mamaria, también se conoce como ingurgitación mamaria, y esta va a ser la acumulación excesiva de la leche, va a ocurrir principalmente entre el tercer y quinto día después del parto, y va a ser ocasionada por una dilatación vascular y la llegada de la leche inicial. Aquí, en respuesta fisiológica a las hormonas, pues recordemos que una vez que comienza el puerperio inmediato, pues hay un descenso brusco tanto de progesterona y un aumento también brusco de la prolactina, lo que me va a ocasionar la galactogénesis. Por eso se van a congestionar. Y bueno, el cuadro clínico aquí también va a referir o a la exploración física vamos a tener endurecimiento, hinchazón o inflamación de las glándulas mamarias y también puede haber aumento de la temperatura corporal.
También puede haber hipersensibilidad, y esta es más común que sea bilateral, a diferencia de la mastitis, que generalmente es unilateral. La que sigue, por favor. Y bueno, como ya les había mencionado, el tratamiento aquí, pues básicamente es es la extracción mamaria. Puede ser manual o mecánica también, o pues por el amamantamiento. Aquí está la técnica, como les decía, con la zona de los pulpejos, de manera circular, desde la parte externa hacia la zona areolar, y posteriormente de arriba hacia abajo. Aquí en la figura C adopta la técnica de C, del agarre de la glándula, y ya posteriormente realiza la extracción. La que sigue, por favor. Bueno, galactocele, van a ser quistes en los que se va a retener leche, y esto va a ser ocasionado por la obstrucción de un conducto. Va a ser de una forma localizada de éstasis, puede ser palpable, y esta, a diferencia de las otras, no hay datos de inflamación, a menos que ya esté infectada, pero generalmente no hay datos de inflamación. La que sigue, por favor. Ok, ¿y esta cómo se va a formar? Pues van a aparecer durante la gestación o en el periodo de la lactancia. Y al principio va a ser leche líquida, y posteriormente, conforme va avanzando el tiempo, se van a reabsorber los líquidos y nos va a dar una consistencia de masa cremosa, espesa y oleosa. Y el diagnóstico va a ser clínico también, pero también nos vamos a apoyar por medio de una ecografía. Y el tratamiento aquí principalmente pues va a ser la evacuación. También puede ser un tratamiento quirúrgico por medio de la aspiración por aguja. La que sigue, por favor. Bueno, aquí solamente quería mencionarles sobre patología en la lactancia como tal. Solamente va a ser hipogalactia, que como la definición va a ser una disminución de la cantidad de la leche, lo que me va a ocasionar que no satisfacer las necesidades del neonato. La que sigue, por favor. Bueno, aquí solamente para explicarles, recordemos este periodo, en el puerperio inmediato sale la placenta, y el lactógeno placentario va a disminuir. El lactógeno placentario pues es el que nos ayuda al crecimiento anatómico de la glándula. Va a disminuir la progesterona, y por lo tanto va a haber una elevación brusca de la prolactina y me va a ocasionar la galactogénesis. También recordando la función de la oxitocina, que me va a ayudar a la contracción de las células mioepiteliales, también por el reflejo de la succión. Entonces, cuando existe alguna lesión o alguna condición que me impida, por ejemplo, la secreción de prolactina o de oxitocina, ahí es cuando yo voy a tener problemas de hipogalactia o hipergalactia. La que sigue, por favor. Bueno, entre las causas más comunes la dividen o la categorizan en primaria y secundaria. La primaria, como ya les mencionaba, si va a haber alguna lesión que me impida la secreción o la producción de estas hormonas, como puede ser una retención de la placenta, algunos fármacos inhibidores, el síndrome de Sheehan, o algún déficit en el tejido mamario. O también la otra categoría pues va a ser secundaria, que esta va a ser, digamos, por causas externas, como el defecto en la succión del lactante por una mala técnica o una debilidad en la succión. La que sigue, por favor. Y bueno, lo contrario o lo inverso que me podría ocasionar sería una hipergalactia, que esta va a ser una secreción excesiva de la leche,
por un aumento en la prolactina. Mencionaba que el tratamiento o lo que se podría administrar sería bromocriptina de 2.5 miligramos cada 24 horas por 14 días y esto lo mencionaba con un intervalo de 3 meses. La que sigue, por favor. Aquí de manera general les voy a comentar sobre el síndrome de Sheehan, que esto como definición va a ser hipopituitarismo secundario a la necrosis de la hipófisis, que va a ser causada por la hipotensión o shock secundario a un sangrado masivo durante o después del parto. Y bueno, aquí en la imagen, la imagen superior, se puede observar que está teniendo una hemorragia o un sangrado. Eso me va a condicionar a una hipotensión, por lo tanto va a haber una disminución en el riego sanguíneo de las arterias hipofisiarias, me va a ocasionar también una perfusión deficiente y esa perfusión me va a condicionar también a una necrosis. Cuando existe necrosis va a ser sustituido por tejido glandular normal. Entonces, el grado, dependiendo del grado de afectación o de la zona donde se afecte la hipófisis, van a ser los síntomas que nos van a manifestar. En el caso, hablando de aquí de patología de la lactancia, pues la principal va a ser prolactina. Entonces, no va a haber una correcta lactogénesis, perdón. Y por eso se mencionaba dentro de las causas primarias o reales en hipogalactia. La que sigue, por favor. Y bueno, ya entrando a puerperio patológico psicológico, la que sigue, por favor. Pues como sabemos, el embarazo y el puerperio pues son periodos donde existen cambios a nivel bioquímico, hormonal, psicológico y social. Todos estos cambios van a propiciar a que se conviertan en periodos de alta vulnerabilidad, especialmente pues para la madre. Vamos a ver que el 80% de las mujeres van a sufrir alguna alteración, hablando de procesos psicológicos en estos periodos, y se debe de realizar la correcta vigilancia o el tratamiento adecuado y oportuno y vigilar porque pueden ir desde síntomas leves y transitorios hasta complicaciones más graves. La que sigue, por favor. Bueno, aquí solamente para explicar sobre un poco de la fisiología para entender por qué es que se dan esos síntomas depresivos. Principalmente, bueno, en primer lugar vamos a tener una vulnerabilidad genética, que como sabemos, si existe ese antecedente familiar, pues estamos más susceptibles a desarrollar síntomas de tipo depresivos. Aquí también entra el triptófano. El triptófano va a ser un aminoácido esencial, eso quiere decir que no es producido por nuestro cuerpo, y lo principal aquí es que es el precursor de la serotonina. El triptófano va a disminuir bruscamente en el posparto o en el puerperio, por lo tanto no voy a tener síntesis de serotonina y eso va a ser lo que me va a condicionar los síntomas que se presentan en una depresión. Recordemos que la serotonina ayuda a múltiples funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, nos ayudan a controlar el estado de ánimo o en esas sensaciones de bienestar y de felicidad. En este caso, si no tenemos triptófano, pues no va a haber síntesis de serotonina y no vamos a tener este control en el estado de ánimo. También ayuda a nivel sistema nervioso a la concentración y a la memoria. También nos ayuda o nos controla el apetito. Por eso en estos periodos puede haber aumento del apetito o una disminución. Y también, bueno, nos ayuda en el control de nuestras emociones. La que sigue, por favor.
Bueno, aquí entrando hablando de neurohumoral, hacía referencia a que recordando que los estrógenos y la progesterona en el embarazo van a estar elevados. Posteriormente, en el posparto, estos van a descender bruscamente. Cuando descienden bruscamente, va a ocasionar una irregularidad en la síntesis de estrógenos o de algunas otras hormonas. Aquí lo que intento explicar es que va a haber una alteración a nivel de una enzima llamada monoaminoxidasa. Esta enzima lo que va a hacer es que va a aumentar y degrada, la función de esta enzima es degradar a la serotonina y a la noradrenalina. Por lo tanto, si aumenta la degradación, pues de nuevo voy a tener una disminución de la serotonina, lo que me va a ocasionar esos síntomas. La que sigue, por favor. Bueno, también hacía referencia sobre la hormona del estrés, que es el cortisol. También está relacionado con los síntomas depresivos y, bueno, su producción va a depender del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Entonces vamos a tener un estímulo estresante, como va a ser pues el parto y el puerperio, y se va a generar la hormona liberadora de corticotropina, y esta va a favorecer la formación de la hormona liberadora de adrenocorticotropina y así la formación de cortisol. Y bueno, mencionaba en el artículo en el que leí que esto es lo que nos va a ocasionar también alteraciones en el estado mental. La que sigue, por favor. Bueno, otra causa va a ser la respuesta inflamatoria. Aquí hablaba sobre una neuroinflamación, que también durante el puerperio va a haber una alteración, va a haber una sobreproducción de citocinas proinflamatorias como interleucina 1, 6 o factor de necrosis tumoral alfa. Y eso a su vez me va a condicionar a una disminución de ciertas sustancias. Por lo tanto, va a haber disminución de triptófano y de nuevo no va a haber síntesis de serotonina. También va a haber una disminución de ciertas hormonas como la noradrenalina o la dopamina. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí solamente de manera general mencionaba como que otra teoría que explica estas causas, como la tiroiditis, que me va a condicionar a la formación de autoanticuerpos, y esto me va a dar una alteración en el metabolismo de las células. También me va a ocasionar alteraciones en la producción de serotonina, noradrenalina y dopamina, y se menciona que está vinculado a los síntomas de una depresión postparto. Sin embargo, esta teoría aún no está como que muy dilucidada. Sin embargo, pues también la menciona. La que sigue, por favor. Y bueno, otra hormona también importante, pues va a ser la melatonina. Como sabemos, pues es la hormona que regula nuestro sueño y vigilia. Esta se va a sintetizar en la glándula pineal, pero también lo importante aquí es que su precursor va a ser el triptófano. Recordemos que en este periodo disminuyen los niveles de triptófano, por lo tanto no hay síntesis adecuada de melatonina, y eso es lo que me va a ocasionar los cambios en el ciclo de vigilia y sueño, que también están regulados o que también están relacionados con los síntomas depresivos que se presentan en este periodo. La que sigue, por favor. Y bueno, ya dentro del cuadro clínico nos hace referencia a 3 categorías principalmente. La primera puede ser tristeza postparto, pueden también presentar psicosis postparto o depresión postparto. En cuanto a la tristeza postparto, también le llaman baby blues. Esta
la prevalencia delta al 75%, va a iniciar durante los primeros 3 a 4 días posparto. Sin embargo, esta no, digamos que no evoluciona si se trata a tiempo en más de 2 semanas. Y bueno, vamos a tener los síntomas que ya se explicaron en la fisiología, pues van a haber tristeza, llanto, sentimientos de culpa, todos esos síntomas que por la serotonina. También puede haber psicosis posparto. En esta la prevalencia es menor, del 0.1 al 0.2%, sin embargo, es como que de las más graves. Estas incluso a veces requieren hospitalización. Y bueno, el inicio va a ser durante las primeras 48 a 72 horas y también puede durar hasta 2 semanas. Aquí pueden presentar episodios de depresión, estados de euforia o incluso alucinaciones. Y depresión postparto, pues que es la complicación más común, su prevalencia va a ser del 10 al 15% y esta puede llegar a durar 6 meses si no se detecta ni se le da un tratamiento oportuno. Y de igual manera vamos a tener síntomas como pérdida de apetito, alteraciones en el ciclo, en el ciclo de sueño y la vigilia, y pérdida de la concentración, fatiga, por lo mismo que ya les expliqué. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento para estas complicaciones a nivel psicológico, pues va a ser tratamiento psicológico, terapia cognitiva conductual, se puede considerar el uso de medicamentos antidepresivos acompañado de una psicoterapia y pues mantener la vigilancia de si está teniendo una respuesta favorable o por el contrario, ¿no? Porque puede llegar a ocasionar pensamientos suicidas y también puede llegar a cometer infanticidio. Y como les mencionaba, incluso puede haber se puede considerar la hospitalización. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien, entonces pasamos justamente a las preguntas. Tenemos el tiempo más que adecuado. A ver, Luis Fernando, lo importante del proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen en este momento es prevenir los datos en relación a lo que es un síndrome de Sheehan, que haría justamente lo que tocamos en puerperio hemorrágico, mantener el volumen de tu paciente. Y al decir mantener el volumen de tu paciente implica que ya sean líquidos o bien que tenga que ser sangre de acuerdo a los requerimientos de la escala de Basket, o básicamente, decíamos, hay pacientes, hay individualidades en función de esos elementos. Y una vez que ya está instalado el cuadro, va a ser un tanto cuán complicado. Y me vas a decir, ¿por qué va a ser complicado? Por una sencilla razón. Normalmente, ¿cómo reportas, Luis Fernando, tu nota posparto? ¿Puedes poner tu micrófono? No sirve. Ok, entonces escribe, por favor. O alguno de ustedes queda abierto para que en lo que escribe Luis Fernando, ¿cuál es su reporte tanto en la nota de alta como en lo que viene siendo, bueno, para ser más rápida, ¿qué reportaron ustedes en el partograma, en la parte de atención de parto? ¿Quién de ustedes quiere contestar? Tensión arterial, frecuencia cardíaca. Es la parte de abajo, ¿no, doctora? Sí, pero ahí tienes en esa parte, si revisas, si tienes el partograma en la mano, busca la parte que va referente a atención de parto. Entonces, los signos vitales son importantes, pero hay otro dato más, Vanessa. ¿Cuál es ese otro dato importante? A ver, en el partograma, duración de las contracciones, frecuencia. ¿Lo puedes compartir en pantalla?
No, doctora, porque estoy en mi teléfono, pero sí Ah, tengo. ok. Entonces, si alguien más tiene por ahí su partograma. Daniel. Sí, sí lo tengo. Ok, ¿nos puedes decir qué tiene? Bueno, se lo comparto de igual Me parece manera. mejor. Ajá, voy. A ver. Bueno, mientras él nos comparte ese dato, pasamos a la pregunta Daniel Flores. Ok, Daniel, la cesárea no necesariamente te lleva a lo que es una hipogaláctea. Recuerda que muchas veces las cesáreas se están realizando programadas. Entonces, cuando son programadas, no das tiempo a que el organismo se entere que está ya sufriendo un proceso en el cual ha terminado el embarazo. O sea, sí lo percibe, pero digamos, no dio las pilas o el tiempo necesario para que esto funcione. Entonces, normalmente en las pacientes de cesárea te vas a dar cuenta que es como por el día 4, de ser el día 3 normal en el que viene el descenso de la leche, podrías esperar hasta el día 5, solamente que tienes un problema, la paciente tiene una herida, tiene miedo a acercarse al pequeño para lactarlo, pero entonces tendrías la técnica invertida, en el cual la cabeza del bebé queda justamente a la altura del seno y el cuerpo queda hacia el costado de la madre. De esa manera te evitas el problema y no es frecuente la hipogaláctea. Creo que ya se ve. Ya, ¿es todo lo que tienes? No, aquí está lo demás. Por favor, porque esa parte no nos da. Bueno, tengo lo que vimos en esa ocasión, que fue nuestra nota posparto. Bueno, aquí en sí tenemos el partograma. Pero te va a faltar a tu partograma. Qué bueno que lo estás presentando porque vas a tener que buscar la parte que corresponde a la atención de parto. Entonces ahí te preguntan qué tipo de parto, te preguntan cómo era la inserción del cordón umbilical en la placenta, cuánto pesó la placenta, cuánto sangró, y ese es el punto álgido al que quería llegar, cuánto sangró la paciente en la atención del alumbramiento. Y ahí es donde ustedes de pronto se mienten, porque como saben que son 500 mililitros en un parto, le ponen 500 mililitros, punto, se acabó. Entonces, Luis Fernando, tú no vas a tener la oportunidad de saber realmente, porque supongamos que Daniel hizo la atención del parto, realizó la atención del parto. Él, desafortunadamente, como es en este momento, no le dieron el partograma completo o no sabía que el partograma además llevaba la otra parte y en ese momento, cuando a ti te llega la paciente, resulta que pues, ya lleva 20 días y pues, a ella le dijeron que el calostro y que nada más, pero aquí ni calostro, o sea, si acaso una gotita y no encuentras más. Y dices, bueno, vamos a hacer un poco surrealistas. Es una talla 38C. Y dices, bueno, el tamaño de las glándulas mamarias no es tanto el tamaño de la glándula mamaria, sino la capacidad de esa glándula mamaria de producir, porque quedamos que hay una interacción neurohormonal para que pueda darse la lactancia. No es el tamaño de la glándula, es que la glándula funcione correctamente. ¿Qué haría? Bueno, pues te encuentras en la indefensión y la paciente también porque ya te llegó tarde, entonces tú no tienes en ningún momento en ese punto la posibilidad de pensar qué pasó porque te estoy poniendo una talla 38. Lo menos que vas a pensar es que haya un problema de un síndrome de Sheehan porque no tienes dónde basarte, le vas a preguntar a la paciente. Si la paciente está consciente y escuchó los comentarios, probablemente te diga que sí vio a todos en la sala muy alterados, hubo un momento en que los vio muy alterados. Ok, la otra es que la paciente haya estado inconsciente y te diga, yo solo sé que me llevaron al hospital y cuando desperté estaba en la unidad de cuidados intensivos. Ah, ok, ahí ya te hace suponer que algo pasó, pero en una unidad de cuidados intensivos vas por preeclampsia, puede ser un sangrado que se manejó correctamente. Ese es el punto. Y ya en función de si lo estás sospechando, ahora sí, ya no eres preventivo, vas a tener que ser terapéutico. No, ya no vas a poder ser terapéutico, ya vas a ser un tercer nivel que sería la rehabilitación. ¿A qué vas? A mandarla a un segundo
nivel donde el endocrinólogo o bien el ginecólogo le mande a sacar evidentemente la titulación de su perfil tiroideo, de lo que viene siendo su determinación hormona adenocorticotrópica. También vas a hacer otra serie de titulaciones. ¿Por qué? Porque recuerda que es la que está orquestando las funciones endocrinas. Ahí es donde te vas a dar cuenta que efectivamente lo que tiene tu paciente es un síndrome de Sheehan. Estarías obligado también a valorar. Entonces ahí es donde te complicas por un procedimiento en el cual, vamos a suponer, Daniel no actuó de mala fe, Daniel García no actuó de mala fe, pero simplemente no documentó el sangrado ni cómo se manejó. Y tú, Daniel Flores, estás recibiendo una paciente que te presenta aparentemente un problema común, que si no hemos revisado el tema, tú dirías, bueno, pues sígale insistiendo, señora. ¿Por qué? Porque no tienes un documento que te marque que hubo una complicación. ¿Sí me expliqué, Daniel? Daniel Flores. Ok. Con Luis Fernando. ¿Dejo de compartir, doctora? ¿Cómo, Daniel? ¿Dejo de compartir o sí, gracias, Daniel. sigo? Gracias por compartir. Okay. Y trata de conseguir la otra parte porque te va a faltar para el portafolio. Ajá, dice más que es donde hay que comentar la parte del sangrado, ¿no? Te habla acerca de la atención del parto, te pregunta si hay desgarros, qué tipo de parto fue, cuánto pesó el producto, cuál fue su sexo, si lloró y respiró, todos esos datos. Y en algunos casos trae un recuadro para que puedan poner las huellas de la planta del pie del pequeño. Oh, ya. Okay. Esa parte te falta. Sí, Luis Fernando, sí, evidentemente tenemos ahí la reposición. Cuando tú estás valorando que la paciente está ya en una crisis importante, si estás en un segundo nivel y estás acompañando en la consulta, es probable que sí puedas hacerlo, pero si estás en un primer nivel no vas a poder dar, y sertralina sería una de las más frecuentemente utilizadas. Entonces aquí el punto sería tu primer nivel, le refieres a un segundo nivel, ya con el psiquiatra, para que pueda valorarlo. O sea, hay una escala que les permite a ustedes, la de Braudus, si no estoy mal, que les permite a ustedes ubicar los parámetros y que de hecho se puede dar el formato para que la paciente cuando llega y está esperando su consulta, lo haga. O bien ustedes la tengan en para que cuando están valorando, no es lo mismo ver que llega la consulta, no importa si es pública o privada, una paciente bañadita, arreglada, no importa el costo de sus prendas, sino que se vea que se esmeró en llegar presentable. Wow, qué rico ver a este tipo de pacientes. A que veas una señora que trae una pañoleta amarrada en la cabeza, que trae sandalias, calcetas y la ropa se ve que son varios días y no se le ha cambiado. Entonces, algo ahí está mal y ahí es donde tendrías que tomar en consideración que no está bien la paciente y si está acompañada de algún familiar, cuestionarle cómo está el estado de ánimo, si está peleando con todo el mundo o anda llorando por los rincones. Entonces, ya por ahí te daría la pauta a saber si vas a poder manejarla. En una siguiente cita mejoró su estado, lo que mencionábamos, signos de lo simple, un síndrome postestrés traumático, un proceso normal de deprivación hormonal que le dure no más de 7 días, o realmente estamos ante una crisis severa, y sobre todo si hay antecedentes como es un trastorno bipolar, o datos de esquizofrenia, o depresiones continuas, pues ya sabes a dónde. Y sobre todo también es recordar que durante el embarazo los cambios hormonales son importantes, pero si la paciente ya tenía lesiones, bueno, no lesiones, sino problemas previos, evidentemente se van a acentuar. Espero haberte contestado, Luis Fernando. Y si no tienen más preguntas, nos vemos mañana. Mañana estaremos hablando de terminar. No, terminó perfectamente su tema. Entonces ya nada más mañana serían las preguntas que tengan y el viernes deciden si también son preguntas o se queda para que estudien el sábado. Su examen de la tarde no hay excusa ni pretexto, no hay reposición de examen. Entonces chequen esos datos. Si pierden su primer parcial, tienen obligadamente que presentar su segundo parcial y tienen su derecho a ordinario. Ok, que tengan buena tarde.
Hasta luego, doctora, gracias. Adiós.